Vía de cálculo diferencial. El equipo está conformado por mi compañero Jesús Daniel Baeza Ramírez y por su servidor Jesús Antonio González Leal. Y pues el tema es límites. Lo primero será la historia de cómo se originaron, que dice que el concepto de límites se fue desarrollando a partir del siglo XX. Tiene una historia que remonta hasta los antiguos griegos, ya que ellos empezaron a utilizar una técnica basada en los límites que consistía en calcular el área de un círculo utilizando un método llamado método de agotamiento, la cual consistía en cubrir toda el área de la manera más completa posible utilizando triángulos, y luego calculando el área de estos, y así era como estimaban el fin de un área o región. Isaac Newton y Leibniz estudiaron esta parte también, solo que no lo supieron dar un concepto o definición de este procedimiento. Esta notación moderna de los límites se le debe a Bolzano, quien realizó un trabajo sobre la épsilon y delta, aunque este trabajo no se le reconoció mientras estuvo con vida. Luego, Cauchy expuso límites en el año 1821, pero aunque parecía que tenía la idea, no supo dar una definición concreta. De una manera sistemática, el primero en dar dicha definición pública fue un matemático alemán, Karl Weierstrass, y desde ese entonces se utiliza ese método para trabajar con los límites, pero sin embargo la abreviación de la palabra límites, o sea, lim, con una flecha debajo, no se debe a este señor, sino a Gottfried Harold Hardy, gracias a lo que colocó en su libro A Course of Pure Mathematics en 1908. Desde los años 1980 hasta aquí se representan los límites prioritariamente en forma métrica, la cual llamamos definición clásica de límite funcional real de una variable real, ya que es la que nos viene acompañando en casi todos los libros desde 1980 hasta este año. Claro está que también se publicaron libros conocidos ligados al concepto de los límites, como por ejemplo algunos libros españoles de la primera mitad del siglo XX. Esto ligaban la palabra límites a conceptos como no lo son, como lo son sucesión y variable. Y aparte se le da una definición geométrica y en la segunda mitad del siglo XX se le logra dar también una definición topográfica. Y es aquí donde se nota el desarrollo del concepto de límites. Bueno, ahora explicaré la teoría necesaria para trabajarlos en matemáticas. Y pues bueno, es una aplicación importante de la derivada. Es determinante donde una función alcanza sus límites máximos, sus valores máximos, perdón, y mínimos, o sea, los extremos. En esta sección se inicia, se iniciará el estudio de los valores extremos en una función con los extremos relativos, extremos absolutos y el teorema del valor extremo. Las aplicaciones de estos conceptos se presentan en la próxima sesión. Definición de valor máximo relativo. La función tiene un valor máximo relativo en el número c, si existe un intervalo abierto que contiene a, c, en el que f está definida, tal que f(c) sea mayor a f de x para toda x en este intervalo. Después tenemos la definición de valor mínimo relativo, que es la función que tiene un valor mínimo relativo en el número c, si existe un intervalo abierto que contiene AC, en el que f está definida tal que f de c sea mayor que f de x para toda x en este intervalo. Un extremo absoluto de una función en un intervalo es un valor máximo absoluto o un valor mínimo absoluto de la función en el intervalo. Una función puede o no tener un extremo absoluto en un intervalo particular. En cada uno de los ejemplos ilustrativos siguientes se dan un intervalo y una función y se determinan los extremos absolutos de la función en el intervalo si es que existe alguno. Por ejemplo, aquí nosotros lo que hicimos fue poner un problema de la vida real para que quede más en claro cómo se utilizan los límites en un contexto más cotidiano de la sociedad. Bueno, ahora procederé al planteamiento del problema, que es de los límites en un problema de la vida real. Eh, Aquí planteamos de que una compañía tiene como función de costo total C de X
es igual a 5500 más 81 menos x cuadrada entre 9 menos x al producir x unidades de cierto producto. Entonces el gerente de la compañía me pregunta o nos pregunta hacia qué valor tienden los costos al momento de producir una unidad. Hacia qué valor tiende el costo cuando la producción tiende a 9 unidades. Bueno, pues para el primer problema usaremos límite de x que tiende a 1, que es 5500 más 81 menos x al cuadrado sobre 9 menos x. Como x tiende a 1, o sea que x es igual a 1, se sustituye y queda como 5500 más 81 menos 1 al cuadrado sobre 9 menos 1, lo que nos da 5500 más 80 sobre 8, lo que nos da un total de 5510 unidad moneda. También en el otro problema que nos dice que para cuando x tiende a 9, usamos la misma fórmula que es límite de x que tiende a 9, que vendría siendo la misma fórmula que es 5500 más 81 menos x al cuadrado sobre 9x, pero como esto indetermina la función, ya que 9 menos 9 termina siendo 0 y una función con 0 como denominador no existe, entonces se utiliza factorización y queda como límite de x que tiende a 9 de 5500 más 9 más x por 9 menos x sobre 9 menos x. Como estos dos son términos semejantes, se cancelan y queda como 5500 más 9 más x que vendría siendo 9, entonces nos da un total de 5518 unidad moneda. Y pues eso es todo por el tema de la presentación. Gracias por su atención.